Amados hermanos, buenas noches. Estamos iniciando un estudio más en este ciclo de pequeñas conferencias, una hora con Jesús. Y puedes anotar ahí en tus apuntes que hoy vamos a hablar de la Biblia. Hoy te voy a hablar un poquito de este maravilloso texto. Pero para comenzar, anota ahí esta cita, que estamos ahí en Segunda de Pedro 1:19, Segunda de Pedro 1:19, y mira lo que dice ahí. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo importante, aunque todo el texto es importante, enfócate en esto. Tenemos la palabra profética más segura. La Biblia es suficiente, inerrante, perfecta, santa, justa y es aplicable a todos los seres humanos de todas las épocas, del pasado, del presente y del futuro, de hombres, de mujeres y niños. Y gracias a Dios que tenemos el texto completo, tenemos el mensaje completo de Dios, y hoy te voy a hablar un poquito de eso. Hay hasta un canto que dice, comienza así, dice: Santa Biblia, para mí eres un tesoro aquí. Y es cierto, esas palabras son ciertas. Mira, voy a tener una pequeña introducción con algunos puntos. Existen 4 textos originales de las Escrituras, de las cuales se han sacado todas las traducciones del mundo a muchos idiomas. Los primeros, los rollos encontrados en el Mar Muerto, allá por los años 1940 del siglo pasado. El código que está en un monasterio en el monte Sinaí, es una parte que están ahí, esos rollos, esos papiros originales. Y otra parte en la ciudad de Leningrado. Otro código se encuentra en la ciudad del Vaticano, que sería el tercero. Lo tiene la iglesia de Roma. Y finalmente el Códice Alejandrino. Todos estos 4 rollos son originales en arameo, hebreo y griego. Y de estos rollos originales escritos en papiros, en piel especial, papel especial tratado, y también, ¿por qué no decirlo?, preservados de manera sobrenatural por el poder de Dios. De ahí han sacado todas las traducciones a todos los idiomas, y es la Biblia que tenemos actualmente, los 66 libros canónicos que tenemos ahí. Traducciones al español de las Escrituras recomendadas. Yo te recomiendo las siguientes traducciones de la Biblia, del hebreo y el griego al español. Son las Biblias que yo te recomiendo. Mira, la primera, Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Esta primera versión en 1602. Ahora tenemos la más confiable, que es la versión revisada 1960. Tenemos también otros traductores. Nácar Colunga, 1944. La Biblia de Jerusalén, 1947. La Biblia de las Américas, 1986. Traducida por la Fundación Lockman. Pero te aclaro algo, la única traducción en español que no se le considera Biblia es la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que está editada por esta secta llamada Testigos de Jehová, que todos conocemos, la cual está mutilada y muy mal traducida. Esta ni siquiera es Biblia. Por eso dice ahí la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Las primeras que yo te acabo de comentar son las mejores traducciones. Si yo tuviera que escoger una, bueno, la Biblia de las Américas de 1986. Entonces, pero si tienes alguna de estas Biblias, magnífico, magnífico. Te pregunto yo en esta tarde noche, ¿quién dividió el texto sagrado en capítulos y versículos? Es una pregunta que pocos saben. Muy poquitos saben, porque no estamos acostumbrados a la investigación ni a escudriñar la historia.
Pero mira, el texto original viene corrido. Si tú ves los textos originales no hay ni capítulos ni versículos. Pero entonces, ¿cómo llegaron estas divisiones a nuestras traducciones? Mira, en el siglo XIII, un hombre llamado Stephen Langton, arzobispo de Canterbury y maestro de la Universidad de París, Francia, este hombre enseñaba teología en ese tiempo. Mira, él ya enseñaba teología, enseñaba Biblia, pero para localizar un texto se le dificultó. Y esto también tenía un retraso para saber dónde quería apoyar sus ideas que estaban plasmadas en la Biblia. Entonces a él se le ocurrió dividir toda la Biblia en capítulos. Mira, qué interesante este hombre. Y ya para el siglo XVI, estamos hablando 300 años después, otro señor llamado Robert Einstein, humanista e impresor. Esto estoy seguro que no fue una situación humana, sino que en la iluminación del Espíritu Santo para localizar una idea, un versículo, era necesario dividir el texto, Y entonces estos hombres, iluminados por el Espíritu Santo, lo hicieron. Espero que los hayas anotado ahí, porque estas preguntas son importantes. Ahora, si tienes ahí una Biblia, vete al índice de tu Biblia, por favor, vete al índice de tu Biblia, que vamos a hacer ahí un panorama bíblico. Te voy a dar un panorama bíblico muy rápido, porque esto se enseña en el seminario, pero se enseña en un año. Y ahorita, por razones de tiempo, yo te voy a dar solamente una vista panorámica para que tú la tengas. La Biblia tiene dos divisiones: Antiguo Pacto, Nuevo Pacto. En medio, Jesucristo. Y te voy a ir desglosando libro por libro. Mira, la antigua alianza de Dios con el hombre es el Antiguo Pacto. Se divide en el libro de la ley, los libros históricos, los libros de sabiduría, los profetas mayores, los profetas menores. Y todo el Antiguo Pacto tiene 39 libros. Esto te lo debes de aprender de memoria, porque luego tienes ahí muchos años y dices que eres cristiano y no sabes esto. Esto lo tienes que tener de memoria. Vamos a empezar con el libro de la ley, conocido como la Torá. Los 5 libros de Moisés o Pentateuco, así se conocen. Tengo aquí en mis notas que así se conocen. Mira, Génesis es el libro de los comienzos o el libro del principio. Enseña la creación, la entrada del pecado, la redención futura y la nación de Dios, es decir, Israel. Luego viene el Éxodo, es un segundo libro, enseña cómo Dios mediante señales y prodigios liberó a su pueblo de Egipto y significa salida. Levítico, se enseñan leyes para el sacerdocio sobre santidad, limpieza, sobre enfermedad y adoración correcta, el orden de los sacrificios y todo tipo de purificaciones, ahí se enseñan. ¿Tú te acuerdas que esta ley está dividida en 3, que es la sacrificial, la sacerdotal y la moral? Son 3 ahí puntos que tú debes tener bien afianzados también. Luego viene el libro de Números, que menciona el censo del pueblo y su rebelión por el desierto durante 40 años. Y finalmente está el libro de Deuteronomio, que significa repetición de la ley, que muestra los discursos de Moisés y prepara al pueblo y a la nueva generación de Israel a entrar a la tierra prometida. Y se escribieron este Pentateuco hace más o menos hacia el año 1400 antes de Cristo. Entonces ahí ya te estoy hablando yo de la Torá, de los 5 primeros libros. Luego vienen los libros históricos, son 12 libros. Fue un periodo de teocracia, es decir, Dios comunicaba directamente sus órdenes al pueblo y éste simplemente obedecía. Esto comenzó ahí Josué,
Luego viene Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Luego viene Esdras, Nehemías y Esther. Estos libros, los eruditos dicen que se escribieron entre el 1400 y el 450 antes de Cristo. Mira, estos libros históricos, ahí está condensada toda la historia del pueblo de Israel, sus reyes, reyes buenos, reyes malos, un tiempo de oscurantismo ahí en el libro de los jueces, que cada quien hacía lo que quería. Ahí se perdió el pueblo de Israel mucho tiempo. Después viene otro apartado ahí en tu Biblia que le puedes poner ahí, los libros poéticos, conocidos también como sapienciales o sabiduría de Dios. Se describe en forma de canciones poéticamente la grandeza de Dios y su trato con el hombre, así como su carácter. Ahí se ve el trato con el hombre y su carácter. Y son Job. Mira, tú sabes que Job es el libro más antiguo, pero está clasificado ahí en los libros poéticos, que enseña el sufrimiento de un hombre que amaba a Dios. Luego están los salmos, que son 150, que son instrucciones de David, el rey, a Israel en su mayor parte. Son 150, unos los escribió, unos Moisés, otros David, y tiene otros autores ahí. Luego viene el libro de Proverbios, que fue directamente escrito por Salomón, el hombre más sabio que ha habido aquí en la tierra después de Jesucristo, un hombre sabio. Y ahí habla de la sabiduría práctica al hombre de Dios para la vida diaria o la vida práctica. Y ese libro de Proverbios no te lo debes perder, porque todos esos consejos te van a dar entendimiento, discernimiento, capacidad para resolver problemas. Luego viene el libro de Eclesiastés, que es un libro contemplativo, habla de la vanidad de la vida sin Dios. Todo es vanidad de vanidades. Tú puedes tener una casa, puedes tener un coche, puedes tener mucho dinero, pero sin Cristo es vanidad. O puedes tener lo suficiente, pero si tienes a Cristo, entonces debes ser un hombre feliz, porque no hay cosa más feliz que conocer las Escrituras, conocer a nuestro Creador, ser salvos y ser dirigidos por Cristo y por su Santo Espíritu. Luego viene el Cantar de los Cantares, que se considera un portarretrato del amor de Dios al hombre, en la figura del amor en la cámara nupcial de los recién casados. Todo este conjunto de 5 libros ahí son los libros poéticos o sapienciales, como te decía al principio. Si tú sigues ahí en tu índice, vas a encontrar un grupo que se llama los profetas mayores. Los judíos lo nombran Nebim, N-E-B-H-I-M, Nebim. Un profeta es la persona escogida, enviada y comisionada por Dios para llevar un mensaje determinado al pueblo a fin de corregir su posición delante de Dios. Esa era su misión. Se les llamaba mayores a este grupo, no porque sean más importantes, sino porque poseen más contenido. Tienen más capítulos y más versículos que los profetas menores, que es el siguiente grupo del que te voy a hablar. Y mira, ahí también son 5. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos fueron escritos entre el 750 y el 550 antes de Cristo. Y como te dije antes, son 5. Si sigues viendo ahí tu índice, puedes irle poniendo ahí rayitas. Siguen los profetas menores. Son los 12 últimos libros del Nuevo Testamento, escritos entre el 840 y el 400. Podríamos ver que hay similitud con los profetas mayores en cuanto a su tiempo de escritura. ¿Cuáles son estos? Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías.
Si tú sumas todos estos libros, son 39 libros canónicos. Se les llama así porque Jesucristo mismo los nombró así. Acuérdate del pasaje donde el Señor dice: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos escúchalos. Y si tú lo sumas con lo que te acabo de decir ahí de segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y te voy a decir algo bien importante. La Biblia que utilizó Jesús para predicar fue todo el Antiguo Testamento. Jesús predicó todo el Antiguo Testamento y lo aclaró. Fíjate qué importante dato te estoy dando ahí para que lo tomes en cuenta. El nuevo pacto, vas a encontrar ahí una división en tu índice de la Biblia y vas a ver el nuevo pacto. Primeramente, entre el antiguo y el nuevo pacto de Dios hubo 400 años de silencio espiritual de parte del Espíritu Santo. Es decir, mira, desde Zacarías y Malaquías hasta el Evangelio, 400 años de silencio espiritual. Si tú haces una observación en la historia, también hubo 400 años de silencio espiritual cuando Israel estuvo ahí. 400 años de silencio espiritual ahí en Egipto, en donde, bueno, estuvieron esclavos, estuvieron esclavizados, y ahí clamaron a Dios y Dios envía a Moisés. Entonces, en ese tiempo hubo también otros 400 años de silencio espiritual. Mira qué sabio es el Señor, cómo Él da su palabra y te invita a que la reflexiones, a que la analices, a que la cuestiones, a que empates con su voluntad. Se enmarca el principio del cristianismo al entrar al nuevo pacto y de la iglesia. La iglesia era una institución que estuvo escondida hasta el momento en que nuestro Señor Jesucristo la señala y la posiciona. Empezaron a adorar a Dios con oraciones, una sola persona, luego por familias, luego en el tabernáculo, luego en el templo, luego ya no hay templo, y entonces empieza el Señor a recibir adoración en las iglesias, una institución a la cual el Señor dice que la va a proteger, porque dice que las fuerzas del Hades, las fuerzas oscuras no prevalecerán contra la iglesia. Él lo prometió, Él lo dijo. Por eso es que el cristianismo nunca va a ser vencido. Por eso es que la Biblia, Dios la ha preservado, aunque hayan querido quemarla, mutilarla, censurarla, no van a poder, porque están peleando contra la poderosa mano de Dios. Esto va a ser imposible porque Dios lo ha decretado. Bueno, ahí es revelada la persona de Cristo, el Mesías, el Redentor. Y dicho con la misma escritura, dijera Juan el Bautista: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate lo que te voy a decir. Entre el Antiguo Testamento y las cartas está el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Las enseñanzas directas y la interpretación correcta del Antiguo Testamento está en el Evangelio de Cristo. Enseña la vida de Cristo, el camino de la salvación del hombre y comienzo de la cristiandad y el plan futuro de Dios para el hombre salvo y el hombre condenado. No hay más que o cielo o infierno. En Cristo se cumple el pacto de Dios con Moisés en el Sinaí, el pacto de Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Israel y el nuevo pacto que Él instaura.
Él lo instaura cuando está aquí en la tierra. Su panorama es como sigue. Si tú estás leyendo ahí, el Evangelio de Jesús, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Luego un libro histórico que es el libro de los Hechos. Las cartas de Pablo, que son 13. Luego las cartas universales y un libro profético o escatológico o de hechos futuros, que es el Apocalipsis. Así está dividido. Bueno, mira, los santos evangelios se consideran libros históricos de la vida de Jesús. La palabra evangelio, E-U-A-N-G-E-L-I-O, evangelio, significa las buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles son esas nuevas de salvación? Si tú crees en la preexistencia de Cristo, en su nacimiento virginal y sobrenatural, en su vida de niño como un niño especial, luego en su juventud, luego en su llamado, sus credenciales mesiánicas, sus señales, sus prodigios, sus portentos con los que caminó, que lo avalaban como el único Mesías, que no hay otro como él en la tierra, ni lo habrá en todo el universo. La instalación del nuevo pacto. Luego, su muerte sustitutiva en la cruz por los suyos, por sus escogidos. Murió, fue y predicó a los espíritus encarcelados, fue y declaró que él había vencido a la muerte, al falso profeta, a la bestia. Ya los ha vencido, ahí les decretó a esos ángeles desobedientes que rompieron el orden de ahí en Génesis 6. Y después se apareció a los apóstoles y a muchos otros, es decir, resucitó, como estaba escrito, como el proyecto que el Padre tenía para su iglesia. Y luego estuvo 40 días y 40 noches con los discípulos, afinándolos, y entonces sí fue llevado a la diestra del Padre, en donde actualmente está intercediendo por cada uno de nosotros. No ha acabado su obra espiritual el Señor. Aún ahí a la derecha del Padre sigue cuidándonos, protegiéndonos. Yo trabajo porque mi Padre también trabaja. Si tú crees todo esto, entonces no estás lejos de la verdad. No estás lejos de la verdad. Eso significan las buenas de salvación. Y sabemos que es la vida de Cristo ahí en el Evangelio desde 4 puntos de vista. Mira, el primero es Mateo, apóstol llamado por Cristo, recaudador de impuestos, que muestra la vida de Jesús como el deseado y esperado Mesías, y escrito para el pueblo judío. Bueno, qué importante. Luego está el Evangelio escrito por Marcos. Marcos relata de manera más corta, más pequeña, a comparación de los otros evangelios. Acuérdate que Marcos fue sobrino de Bernabé, discípulo de Pedro y colaborador de Pablo. Revela a Jesús como el siervo obediente de Dios y fue escrito para los cristianos de la ciudad de Roma. Ese fue su objetivo. Luego, si tú sigues ahí en el índice, te vas a encontrar con Lucas, el Evangelio de San Lucas, el médico amado. Era un hombre griego, mira, no era judío, era griego, pero era un hombre erudito, educado, culto, era médico, y describe a Jesús como el varón perfecto, pero enfatiza su humanidad. Tú acuérdate ahí que hay una doctrina muy importante en la teología bíblica sistemática que nos indica que Cristo fue 100% Dios, 100% hombre, y eso se le llama la unión hipostática. Por ahí búscalo en un libro de teología, investiga también un poquito tú. Luego al final viene el Evangelio de Juan, el apóstol más joven. Mira, los maestros de Biblia dicen que tenía entre 17 y 21 años Juan cuando fue llamado. Era el más pequeño de todos los apóstoles. Claro que eso no lo dejaba de
no dejaba de ser él un hijo del trueno, dice que era terrible, pero mira cómo Dios lo transformó, porque si tú lees sus cartas, él es muy propenso a decir, hijitos míos, hijitos míos. Bueno, Juan, el Evangelio de Juan, el apóstol más joven, revela a Cristo como el Hijo de Dios, acentuando su deidad, y fue escrito para todos los hombres, ya que enfatiza el atributo del amor del Padre. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan está anotado por qué el autor lo escribió. Eso es algo relevante y lo quise poner en este estudio, porque mira lo que dice ahí en Juan 20:31. Anota esta cita, Juan 20:31. Pero esto se ha escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Ahí está su objetivo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Mira, esta sola cita se podría predicar increíblemente. Este es el centro del Evangelio. Entonces, si tú recapitulas, aunque es un solo Evangelio, está escrito por Mateo, Marcos, Lucas y Juan, desde 4 puntos de vista. Los 3 primeros son muy similares. El único que no es similar es el de Juan. Por eso a los 3 primeros, que es el de Mateo, Marcos y Lucas, se les llama sinópticos. Hay una correlación en las parábolas, en las enseñanzas, en el nuevo pacto. Y el de Juan tiene muy poca concordancia porque presenta a Cristo de una manera diferente, pero verdadera. Si tú sigues leyendo ahí tu índice, te vas a encontrar con un libro histórico, conocido como Hechos de los Apóstoles. Ahí habla de la historia de la iglesia, ahí comienza la historia de la iglesia. Jesús estuvo 40 días con los apóstoles y después fue llevado al cielo. Después cumple la promesa del Espíritu Santo, que también es muy importante. Se considera una gran herramienta evangelística. Si la pudiéramos dividir ahí, del capítulo 1 al 11 habla de la vida de Pedro, y del capítulo 12 al 28 habla de la vida de Pablo, principalmente. Dos pilares ahí de la iglesia. Su llamado, su conversión y su servicio al pueblo de Dios, hablando de Pablo. Narra el principio de la comunidad cristiana, escrito por Lucas, el médico amado. Mira, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas también escribió el libro de los Hechos. Y tú vas a ver ahí en la escritura que lo hizo él. Nunca se dio cuenta que estaba siendo parte de las Sagradas Escrituras o escribiendo las Sagradas Escrituras, porque él escribe primero para enseñar a un prominente gobernante que era creyente, y el Evangelio empieza así: oh excelentísimo Teófilo, le escribe. Tiene un destinatario su carta. Le estaba explicando ahí Lucas con hechos detallados para que supiera en qué había creído y cómo lo había creído. Pero para nosotros magnífico, porque es una herramienta, como dice aquí, evangelística. Es el único libro histórico del Nuevo Testamento. Luego vienen las cartas paulinas. Mira, quiero que notes aquí algo muy importante. Pablo se convierte al cristianismo. Era fariseo de fariseos, era políglota, era erudito, había tenido un maestro ahí, Gamaliel, uno de los mejores maestros de judaísmo de su época. Y todo eso Dios lo permitió y lo preparó para el ministerio a los gentiles. Ni siquiera lo mandó a los judíos, lo mandó a los gentiles, a nosotros. Nos puso un supermaestro de Biblia. Y por si fuera poco, ahí en una de sus cartas dice: conozco a un hombre que cree en Cristo, que hace 14 años, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, fue llevado al tercer cielo, donde vio y escuchó cosas que a ningún hombre le estaban permitido decirlas. Tuvo una revelación brutal, Pablo. Y todo eso, toda esa revelación la tenemos en sus 13 cartas. Ya, si tú no las quieres leer es porque, bueno, pero tú puedes gozarte en esas cartas de Pablo.
Aunque se escribieron otras que se han perdido en el tiempo, escribí otras, pero se perdieron. Te voy a decir, de acuerdo ahí a cómo tienes en tu índice de tu Biblia, empieza ahí con Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, luego Tito y Filemón. 13 cartas paulinas, todas llenas de doctrina, exhortación, saludos, doxologías, que son bendiciones finales. Y bueno, simplemente nada más la carta a los romanos, en su capítulo 8, que es el centro. Ahí hay cosas extraordinarias. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni principados, ni potestades, ni gobernadores, ni huestes espirituales de maldad. Nada nos puede separar, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mira qué promesa tenemos ahí. Qué seguridad de nuestra salvación. Qué amor debemos tener por nuestro Señor Jesucristo, que ha puesto todas estas instrucciones con tanto cuidado, con tanto amor, con tanto respeto hacia nosotros. Y no las tomamos en cuenta. Tenemos un libro que es la Biblia y que es el único libro que puede transformar al hombre. Puede convertir al peor de los pecadores en uno de los más grandes santos de toda la historia. Y otra vez te pongo el ejemplo de Pablo, quien andaba persiguiendo y matando cristianos y acabó siendo un apóstol a los gentiles, y Dios le permitió, sin saberlo escribir, estas cartas que todavía nos enriquecen, todavía nos iluminan y nos guían y son nuestra norma de fe y de conducta en todas las iglesias de sana doctrina. Dichas cartas surgen como mensajes a individuos, iglesias, tratando aspectos de fe, de responsabilidad, para edificar, para fortalecer, para corregir y adoctrinar a los creyentes de la época, pero también a nosotros. Si tú sigues ahí en tu índice, vas a encontrar el segundo grupo, que se llama las cartas universales. Estas cartas universales, conocidas como cartas generales, son 8. Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda, Tercera de Juan y Judas. Estas epístolas universales también están llenas de doctrina, llenas de conocimiento, llenas de exhortación. Son santas, perfectas, justas, aplicables a nuestra vida. Este Judas no debe ser confundido con el traidor, ya que era hermano de Cristo de sangre. Judas fue un hermano de Cristo y escribió esa pequeña carta ahí. Échale una ojeada también, es importante. Y al final vas a encontrar un libro escatológico, Apocalipsis o Revelación. Es el último libro del Antiguo Pacto y habla de los eventos del porvenir, como los juicios de Dios, su ira, las copas de la ira, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, cómo es el cielo. Se menciona el retorno de Cristo, la tribulación, la gran tribulación, el reino de Cristo, la gloria de Cristo y el estado futuro del incrédulo y del creyente, escrito por Juan el apóstol en la isla de Patmos. A partir de ahí, ya Dios ya no da ningún mensaje. Todo lo que Dios quería decirle al hombre, ya se lo dijo. El Apocalipsis más o menos se escribió en el 96-97 después de Cristo. Y a partir de ahí, si alguien oye voces, si alguien tiene sueños, si alguien dice que vio o que escuchó, posiblemente sí, no lo dudo, porque el diablo se disfraza y puede imitar al Espíritu Santo. Pero todo eso ya no es de Dios, porque el canon está cerrado. La Biblia, déjame decirte que tiene un candado, y quiero que vayas conmigo
Si alguien llega ahí y te dice que oyó voces y que recibió y que tuvo un sueño, no lo dudes que lo haya tenido, pero no es de Dios, es posiblemente de su propia carne, de su concupiscencia, o es un espíritu imitador del Espíritu Santo que quiere desviarnos de este texto, que ya te lo dije, es la palabra profética más segura, no hay cosa más segura. Y el Evangelio de Cristo, mira este detallito. Ahí en Apocalipsis 22, 18, 19 está el candado. Mira, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, o sea, si a alguien se le ocurre, es que yo oí, es que yo escuché, es que nada. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. ¿Quieres plagas? Entonces, sigue recibiendo esos mensajes apócrifos. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, mira, si tu pastor nada más está predicando las citas bonitas, las citas que te dan felicidad, las citas que te emocionan, no. Tú debes salir de una prédica confrontado, humillado, sabiendo que estás delante de un Dios 3 veces santo y que la santidad no es negociable. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ciertamente vengo en breve. El que da este testimonio dice que es cierto. Jesucristo no miente. Ya Dios ya no habla. ¿Tú quieres saber algo con respecto de cualquier asunto, cómo trata Dios a la humanidad? Empieza a leer Génesis hasta Apocalipsis. Y ahí está toda la revelación completa. ¿Quieres entenderla? Ora y pídele iluminación al Espíritu Santo para que cuando leas el texto lo puedas entender y lo puedas aplicar a tu vida. Entonces, ten cuidado en ese punto. Ten cuidado en ese punto. Y te voy a leer otra parte que es importante. Cristo en el Evangelio tiene muchas máximas que ya te las he dado en otro estudio. Cristo es el ungido, Cristo es el Mesías, Cristo lo es todo. Conmigo lo podéis hacer todo. Jesucristo es el centro de todas las cosas. Es la voluntad del Padre que todos le demos honra y gloria a su Hijo amado Jesucristo. Esto también es muy importante. Debes de crecer espiritualmente. Hermano que me escuchas, debes de crecer espiritualmente. Este estudio que te estoy dando, lo que te quiero dar a entender, ya conoces el índice, ya conoces el panorama bíblico, pero no te quedes con las prédicas del pastor. No te quedes con los estudios bíblicos. Tú tienes que explorar el texto por tu cuenta. Mira lo que dice Hebreos 5. No sé cuánto tiempo lleves tú ya en tu iglesia, pero si todas estas cosas no las sabes, pues ponte a estudiar. Mira, Hebreos 5, 12 y siguientes. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Mira, te has estado haciendo pato. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Sientes ahí, te empiezan a hablar de la depravación total, de la justificación por la fe, de la predestinación, y hasta te espantas porque no sabes ni de qué te están hablando. Pero ¿sabes por qué te pasa esto? Porque solamente te gusta las papillitas, te gusta el Gerber, una frutita, pero todavía no eres capaz de un tibón.
todavía no eres capaz de comerte ahí un pescado asado o frito, como tú gustes, sólido. Todavía no eres capaz, porque a ti te gusta estar ahí, suavecito, en una situación cómoda, y no quieres explorar por tu propia cuenta el texto. Llegando a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Ya deja de ser niño. Avanza y crece y madura en la fe. Y una de las formas es no nada más conociendo la Biblia, sino que tienes que explorarla por ti mismo. Entérate. Dios tiene un mensaje para ti. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En el discernimiento necesitas desarrollar discernimiento, pero para que tú puedas filtrar lo que viene del mundo con la palabra de Dios, necesitas conocer la palabra de Dios, para que la confrontes y entonces puedas decir, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. Y te doy un ejemplo. La Iglesia Católica dice que se puede orar por los muertos. Y yo te digo, ¿en qué parte de la Biblia dice que podemos orar por los muertos? No la hay. Dice Eclesiastés, los muertos ni saben nada, ni ganan nada, y nunca tienen más parte en lo que se hace de este mundo. Ya viene el Día de los Muertos, ¿y qué hace el mundo? 3 días adoran a la muerte. Y vas a ver ahí altares, vas a ver ahí ideologías, filosofías, tonterías que se salen de la Biblia. Y todavía muchos cristianos pasan desapercibido ese día y dicen, pues, es un día peligroso. Hay que estar orando, hay que estar estudiando las escrituras y no dejándonos guiar por ese comercialismo. Pero ese es el que tiene discernimiento del bien y del mal, pero el que no conoce nada, pues lo mismo le da una cosa que otra. Por eso es importante que tú conozcas por lo menos este panorama que yo te acabo de dar. Tienes mucha tarea, tienes mucho que estudiar, tienes mucho que aprender, no pierdas el tiempo, aprovecha bien el tiempo. Hermano, si me escuchaste ahorita en esta noche, qué bueno, yo le doy gracias a Dios por tu vida. Yo espero que este pequeño estudio te haya edificado y te haya llevado a una reflexión, a un análisis confrontativo. Medita en esto y te dejo ahí esa tareita. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana a la misma hora.